con esta revisión del tema del día de hoy. Esto con el fin de poder pues como aprovechar pues al máximo como el tiempo y gracias a todos por su puntualidad. Entonces, el día de hoy, mi nombre es Luz María Ortodontón, soy residente de pediatría del primer año de la Corporación Universitaria Remington y el día de hoy vamos a hablar de las complicaciones infecciosas del síndrome nefrótico. Agradezco mucho a la doctora Alexandra de las Priella Pérez, infectóloga de nuestra clínica Sommer, por su asesoría en esta presentación del día de hoy. Para contextualizar como la importancia de este tema, quisimos traer un caso clínico real de nuestra clínica. Se trata de una preescolar de 2 años, sexo femenino, previamente sana, que consulta por un cuadro de una semana de evolución caracterizado por edema progresivo, predominantemente facial y abdominal, asociado a liguria, decaimiento e hiporexia. Y es importante resaltar que al ingreso la paciente no presentaba fiebre, no tenía cambios macroscópicos en la orina ni otros síntomas sistémicos, por lo que no habían como datos que sugestivos como una infección activa en ese momento. Se le realizaron paraclínicos de ingreso, en donde se le realizó un hemograma que muestra una hemoglobina y un hematocrito elevados para la edad, unos leucocitos en rango normal, con predominio pues, linfocitario y unas plaquetas con trombocitosis. La PCR estaba en 0.6, la BCG estaba en 27, la función renal se encontraba conservada con una creatinina en 0.82 y una tasa de filtración glomerular estimada en 88.5 con una relación BUN-creatinina de 17.3. Dentro de los paraclínicos bioquímicos se documenta pues una albúmina en 1.8 gramos decilitros compatible con la hipoalbuminemia severa. Las proteínas totales se encontraban en 4.35 gramos decilitros. Tenemos un perfil lipídico que muestra una hipercolesterolemia con un colesterol total de 502 miligramos decilitro y unos triglicéridos elevados en 150 miligramos decilitro. Adicionalmente, se evidencia un déficit de vitamina D con un valor de 3.7 nanogramos mililitros. Aparte de eso, se le realizó pues, un uroanálisis. En este uroanálisis encontramos un aspecto, que el aspecto era turbio, con un pH de 6, con una densidad de 1025. En cuanto a la química urinaria, se evidencia una proteinuria de 500 miligramos decilitro con una glucosa normal, nitritos y esterasas negativas. El sedimento urinario no se observa leucocitosis, se identifican 8 eritrocitos por campo y el gran no mostraba bacterias. En cuanto al perfil infeccioso, se documentan las serologías negativas para hepatitis C o el antígeno de superficie para hepatitis B y el VIH estaba negativo. Se le realizó una ecografía renal donde se evidencia la presencia del líquido libre intraabdominal. La radiografía de tórax no mostraba consolidaciones, ni derrames pleurales, ni cavitaciones. Dentro entonces, en base como a estos hallazgos clínicos y paraclínicos, se establece el diagnóstico de un síndrome nefrótico caracterizado entonces por esa hiperproteinuria, la hipoalbuminemia, la hiperlipidemia y el edema que tenía la paciente en el examen físico. Con este diagnóstico se establece entonces el tratamiento inicial, en donde se inicia pues la desparasitación, se le inicia el diurético y el esteroide a 33 miligramos vía oral cada 24 horas. Es valorada por nefrología pediátrica. Entonces nefrología confirma el debut de este síndrome nefrótico mediante el índice proteína creatinina urinaria mayor de 2 con una hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia pues que estaban asociadas. En ese momento pues no se considera que tenga necesite pues terapia de reemplazo renal, dado pues que la función renal se encontraba conservada. Durante la evolución la paciente presenta una hipertensión arterial, por lo cual se inicia manejo con amlodipino y pues seguimiento estrecho por la especialidad, y encontramos que dentro de los estudios complementarios el perfil infeccioso pues estaba negativo y el complemento, el C3 y el C4, se encontraban dentro de lo normal. Dentro de la evolución de la paciente, el 29 de diciembre presenta picos febriles asociados a SIRS. En ese momento, entonces, se documenta un streptococo SPP en hemocultivo periférico y se inicia tratamiento empírico con linezolid y cefotaxime. El 30 de diciembre desarrolla un cuadro diarreico asociado a síntomas respiratorios superiores. Se le toma un panel respiratorio en donde se detecta una influenza A, por lo cual se inicia manejo con el oseltamivir. Luego, la paciente, pues, en cuanto a su evolución, evoluciona de forma estable, sin deterioro clínico, sin nuevos, pues, como picos febriles. Tampoco se documenta, pues, como signos de SIRS. Los reactantes de fase aguda se encontraban sin elevación.
se le realizó entonces el cambio del esteroide a metilprednisolona IV, aparte de eso se le inició pues como el zinc, y en cuanto a las recomendaciones por infectología en su ronda PROA, entonces se realizan los siguientes ajustes, y es en primer lugar, entonces la recomendación es continuar con el oseltamivir a las dosis actuales hasta completar pues como los 5 días de tratamiento. Como ya se tenía entonces la tipificación, entonces se le aisló un streptococcus, entonces se decide pues suspender la cefotaximia como parte del proceso como de desescalonamiento antibiótico. Se recomienda mantener el Linezolid IBET, y si es necesario pues cambiarlo a terapia oral, y ellos ponen como todo su manejo para terapia oral, y como alternativa, y finalmente se le ordenan los hemocultivos y de seguimiento. Hasta este momento, entonces, la paciente presenta una bacteremia por Streptococcus aislada en los hemocultivos del 29 de diciembre. Se documenta una infección respiratoria por influenza A en manejo con el celtamivir. También presenta una enfermedad diarreica de bajo gasto que se encontraba pues en manejo, y con el tratamiento pues actual con Linezolid. Se le realizó un uroanálisis control el 4 de enero, en donde se evidencia que no, el color ámbar estaba claro, la orina estaba clara, color ámbar, no tenía sangre, y se evidencia pues una mejoría evidente con una reducción de la proteinuria que estaba, recordemos, estaba en 500, ahora está en 25 miligramos de decilitro, con un sedimento urinario que reporta pues que no, eritrocitos y leucocitos menores a 0.23 y bacterias pues escasas, y bajo pues es la evolución clínica y paraclínica y la mejoría de la paciente, pues entonces se decide dar egreso con seguimiento por nefrología pediátrica, pediatría, y con la fórmula pues como con todo lo que tenía la paciente, el antihipertensivo, el zinc, el esteroide. Este es el caso clínico que nosotros quisimos como traerles para contextualizar como este tema, pero lo primero que quisimos hacer es como plantearnos la pregunta si existe algún estado o alguna condición que predisponga a los pacientes que tienen el síndrome nefrótico para desarrollar infecciones graves y recurrentes. Pues la respuesta es que sí, que acá en esta figura estos pacientes pues tienen mecanismos inmunológicos que los hacen pues más susceptibles a desarrollar infecciones. Acá en esta figura entonces vemos que resume como la interacción entre el sistema inmune y el glomérulo en el síndrome nefrótico idiopático. Lo primero que pasa es que la célula presentadora de antígeno, como lo vemos acá y lo estoy mostrando, activa los linfocitos T interactúan con el linfocitos B, con el complejo TSR-MHC2 y con los CD40L y el CD40. Esta interacción lo que hace es que libera inmunoglobulinas, anticuerpos, citocinas, factores solubles como la interleuquina 13 y la interleuquina 10, y estas lo que hacen es que se van sobre el podocito, y acá en el podocito alteran la nefrina, alteran la podocina, activan los receptores tipo TOL, se activa el factor de necrosis también tumoral alfa, induce la expresión entonces de CD80, y todo esto lo que hace es que se genera pues como un daño en el podocito, y se genera este daño en el podocito haciendo que este podocito pierda su integralidad como tal, aumente su permeabilidad, y acá es donde vemos entonces la proteinuria. Es como aquí es donde aparece en el síndrome nefrótico como clínico la proteinuria, y es importante porque como las vemos en las flechas como punteadas, ese daño del podocito también lo que hace es que retroalimenta el sistema inmune. Este podocito, al estar dañado, entonces expone antígenos, antinefrina, antianexina 2, CD40, y todo esto lo que hace es que se resume en que se activa el complemento, como lo vemos acá, el C3 a través de su receptor C3A, y esto mantiene y amplifica como todo este proceso y todo este daño.
Y entonces aparecen unos mecanismos inmunológicos que ya están claros y establecidos. El primer mecanismo inmunológico es esa pérdida de inmunoglobulinas, que es secundaria a esa proteinuria masiva. Sabemos que en el síndrome nefrótico las proteínas que participan en la defensa contra microorganismos se pierden de forma continua por la orina, lo que va generando una hipogamaglobulinemia funcional, y esta pérdida incluye no solo pérdidas de inmunoglobulina G, también se pierde la inmunoglobulina A, y como consecuencia de todo esto se reduce la capacidad de opsonización, lo que se traduce en mayor susceptibilidad de infecciones bacterianas. Y hablando de la opsonización, entonces este es el segundo mecanismo en donde hay una disminución del complemento. Sabemos que el complemento es fundamental para la opsonización y la eliminación de las bacterias. Como lo vemos acá en la figura, los componentes del complemento se depositan sobre la superficie bacteriana, permiten su reconocimiento por los receptores del complemento en las células fagocíticas, y lo que hace esto es que facilitan la unión y la fagocitosis. En el síndrome nefrótico hay una pérdida del complemento, como ya lo vimos, que reduce este proceso, lo que va a favorecer la persistencia bacteriana. Este mecanismo es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es relevante sobre todo para las infecciones por microorganismos encapsulados, como lo vemos para el Streptococcus pneumoniae. Y el tercer mecanismo corresponde a esa disfunción de los linfocitos T y B. Sabemos que en el síndrome nefrótico se han descrito pues alteraciones en los subgrupos de linfocitos T y B que regulan la respuesta inmune, lo que explica que existe una disfunción inmunológica que es intrínseca, incluso pues en ausencia del tratamiento farmacológico, que ya sería el cuarto mecanismo, que es el tratamiento utilizado en el síndrome nefrótico, como los corticoides, como la ciclosporina, el rituximab, que lo que hacen es que disminuyen la capacidad de respuesta inmunológica, lo que incrementa pues el riesgo de infecciones, particularmente pues infecciones oportunistas. Y el último mecanismo que hace que sean estos pacientes susceptibles a infecciones es el edema y la acumulación de líquido. Sabemos que en el síndrome nefrótico el líquido intersticial acumulado actúa como un medio propicio para el crecimiento de patógenos. Puede también como retener todos esos microorganismos. Aparte de eso, facilita, este edema va a facilitar su proliferación, y esto pues incluye la acumulación de líquido acítico y también como el edema intersticial generalizado. Además, sabemos que el edema reduce la movilidad de los factores inmunes locales, lo que va a contribuir es a que se genere como un entorno favorable para el desarrollo de infecciones bacterianas. Ya con esto entonces sabemos que sí hay mecanismos inmunológicos para poder que estos pacientes sean per se susceptibles como a infecciones. Ahora entonces la pregunta sería que nos planteamos para la revisión de este tema es cuáles son esas infecciones que se presentan con mayor frecuencia y con mayor relevancia clínica en el síndrome nefrótico pediátrico. Y para poder responder esto les quisimos hacer pues como revisamos como una serie de estudios que tuvieran como la mejor evidencia, que describieran cuáles eran esas principales infecciones asociadas a esta condición. Entonces, tenemos este estudio fue publicado en el 2017. En este estudio se evalúan las principales infecciones en niños con síndrome nefrótico, y vemos cómo, en cuanto a la clínica, en la tabla número 1, la mayoría de pacientes con infecciones presentaban como fiebre en un 82.6%, dolor abdominal, vómito y diarrea en un 52.1%, presentaban hipertensión arterial, taquicardia en un 47.8%, leucocitosis en un 43.5% y trombocitosis, que también tenía nuestra paciente, en un 47.8%. Y en cuanto al tipo de infecciones, la más frecuente en este estudio fue la neumonía, que representó un 41.7%, las infecciones urinarias un 25%, la septicemia un 16.7% y la peritonitis un 2.1%. Y es importante porque en este estudio, que está resaltado en color verde, el 73% de estas infecciones se dio en las recaídas.
En cuanto a los patógenos y los microorganismos aislados en este estudio, el 50% pues se aisló, se detuvo pues hemocultivos positivos, y los patógenos más frecuentes fue Escherichia coli, que representó un 17.4%. Aparte de eso también le siguieron el Staphylococcus aureus, incluyendo pues cepas resistentes a meticilina y a Klebsiella. Y estos datos, pues, en realidad lo que nos muestran es la importancia de considerar tantos gérmenes como gram negativos como gram positivos y el impacto como de la resistencia. Este es otro estudio que evaluó como la incidencia y los factores de riesgo de infecciones graves en niños hospitalizados con síndrome nefrótico. La población estuvo conformada sobre todo por niños que tenían pues recaídas, y la mayoría de ellas pues ellos estaban recibiendo corticoterapia, algunos inmunosupresores. En cuanto al tipo de infecciones, la más frecuente que se presentó fue la peritonitis, que representó un 24.2%, seguido de la neumonía, que representó un 18.5%, de la hito un 15.7% y la silositis un 14.2%. En cuanto al patrón microbiológico, según pues como el microorganismo aislado, en cuanto a la bacteremia, entonces el microorganismo predominante fue el Streptococcus pneumoniae. En las infecciones del tracto urinario fue E. coli, y en los pocos pacientes pues que presentaron peritonitis, también el aislamiento se realizó, fue un Streptococcus pneumoniae, y pues esto realmente confirma el papel como predominante que tiene el neumococo en estas infecciones invasivas en el síndrome nefrótico pediátrico. Como complemento traemos este estudio, que es un estudio multicéntrico que evaluó las infecciones como el niño de síndrome nefrótico, sobre todo en seguimiento ambulatorio, y aquí les quiero traer tres cosas que son importantes. La primera es que estos pacientes, la mayoría presentó una hipoalbuminemia severa y una proteinuria masiva, que lo que los hace es que estos sean dos factores de riesgo para desarrollar infecciones, y ellos encontraron que también encontraron que la peritonitis y la neumonía, pues, y la infección urinaria eran las infecciones que más se presentaban en los pacientes. Y ya como para finalizar esta sección en cuanto a la evidencia que tenemos de cuáles son esas infecciones que más se presentan, les queremos traer este estudio, que creo que él es el estudio como más robusto que traemos a mostrarles a ustedes, porque es un estudio en donde se hizo un seguimiento a 20 años de infecciones asociadas al síndrome nefrótico. Tiene una muy buena población, que son más o menos 270 hospitalizaciones por infecciones del síndrome nefrótico. Estos hallazgos pues tienen como tres cosas que son importantes que les queremos mostrar. La primera, que está encerrada pues como en el primer recuadro rojo, es que la mayoría de hospitalizaciones en estos pacientes y en este estudio ocurrieron en pacientes con síndrome nefrótico activo, ya sea por una recaída o ya sea porque estaban debutando con su primer momento como de la enfermedad. Que no dependía como del tipo de inmunosupresión, es decir, las infecciones, que sería en el segundo, se presentaron tanto en pacientes que estaban recibiendo esteroides como en los pacientes que estaban recibiendo inmunosupresores, lo que sugiere pues como que el estado en sí de nefrosis activa es el determinante como más importante para desarrollar infecciones. Y otro dato que es importante que nos dice este estudio es que se evidenció una muy baja cobertura de vacunación antineumocócica. Más o menos vemos en un 73.6% de la Prevenar, que no tenía 0 dosis, y la polisacárida también en un 95.4% de estos pacientes, que es el estudio más grande, tenían 0 dosis de la vacunación. Y esto, pues, estos hallazgos refuerzan pues como la importancia de que, si bien es cierto la nefrosis es un factor, pero también el estar no protegidos me van a generar pues como las infecciones. Ellos encontraron en este estudio que las más frecuentes fueron la infección bacteriana, la sepsis, seguida de la infección urinaria, y en menor proporción la peritonitis. Los principales microorganismos aislados en este estudio fue el Streptococcus pneumoniae y bacilos gram negativos como Escherichia coli y Klebsiella, lo que confirma pues como que las infecciones graves siguen siendo relevantes, Streptococcus pneumoniae en ellas.
Una vez establecimos ya los mecanismos y estos pacientes eran susceptibles, mostramos la suficiente evidencia para saber cuáles eran las infecciones que más se presentaban en el síndrome nefrótico, pues vamos a hablar de cada una de ellas de manera pues como individual, de acuerdo a sus características y la evidencia que hay. En cuanto a la peritonitis bacteriana espontánea, sabemos que es una infección del líquido acítico sin una fuente pues intraabdominal quirúrgica identificable, es decir, es una peritonitis que no es secundaria ni a una perforación, ni a un absceso, ni a una apendicitis. En el contexto de un síndrome nefrótico, la peritonitis se explica por varios mecanismos que son fisiopatológicos y que ya están bien definidos. El primero es que la ascitis rica en proteínas que se acumulan en estos pacientes actúa como medio, como de cultivo ideal para ese crecimiento bacteriano. Lo segundo que ocurre para que se desarrolle esta peritonitis es que hay una disminución de las defensas locales del peritoneo con una reducción de factores inmunes que normalmente previenen pues esta infección. Lo tercero es esa pérdida urinaria persistente de inmunoglobulinas que ya lo vimos en la fisiopatología y de complemento, que genera como esa inmunodeficiencia tanto sistemática como local, y la combinación de todos estos factores hacen que la peritonitis pues sea una entidad que se presente pues en mayor medida pues como en estos pacientes. Es importante que esta peritonitis bacteriana es explicada por dos mecanismos que ya también se conocen muy bien. El primero es que puede generarse porque se hace una translocación bacteriana intestinal, es decir, estas bacterias de la flora intestinal atraviesan la mucosa, alcanzan los ganglios mesentéricos, pasan al torrente sanguíneo y finalmente lo que hacen es que colonizan ese líquido acítico. O el segundo mecanismo que también es clave es ese mecanismo inmunológico, es ese déficit de mecanismo inmunológico local. Sabemos que hay una marcada disminución de inmunoglobulina G, que el complemento se disminuye y que al disminuirse ese complemento, como lo vimos, se disminuye y se pierde la capacidad de ozonización, lo que genera esa incapacidad para eliminar las bacterias una vez que se alcanzan estas, el líquido acítico. Por lo tanto, pues como toda esta combinación hace como que tengamos menor capacidad de defensa con una mayor carga bacteriana. Dentro de la clínica de los pacientes que presentan peritonitis, la fiebre es como un hallazgo frecuente, como lo vemos acá en la tabla número 1, y es importante porque miremos cómo solo el 32% de los pacientes presentaron dolor abdominal y como sensibilidad abdominal. Entonces esto nos obliga a que debemos de mantener una alta sospecha en estos pacientes. Y desde el punto de vista microbiológico, que lo vemos en la tabla número 2, E. coli pues fue como el más pues el que más se aisló, seguido de Klebsiella, del Streptococcus pneumoniae, confirmando pues de que se trata de una infección como sobre todo de bacterias entéricas y encapsulados. En cuanto al diagnóstico de peritonitis bacteriana, este se debe realizar por la paracentesis diagnóstica, es lo que es la prueba clave. El análisis del líquido acítico lo que nos va a mostrar es un recuento de neutrófilos polimorfonucleares mayor o igual a 250 células por mililitro cúbico, lo que ya con eso nos hace el diagnóstico, porque miremos, las proteínas pueden estar bajas, la glucosa puede estar normal baja, pero miremos que los cultivos en estos pacientes pueden estar negativos en un 20% de los casos, lo que es importante recordar pues que el cultivo, no debemos esperar los cultivos, sino solo pues con el líquido, con la celularidad en cuanto al líquido acítico ya hacemos como el diagnóstico. Este artículo pues también lo quisimos traer porque es una revisión que hacen, que presentan como la síntesis como de la evidencia. Vemos que ellos acá en este artículo encontraron en cuanto a la peritonitis, encontraron que las bacterias gram negativas predominan en un 55%, siendo E. coli el patógeno más frecuente en un 33%, como lo vemos acá. Y en cuanto a las bacterias gram positivas, representan un 43%,
siendo principalmente aislando estreptococo, estafilococos y enterococos. Y con esto, lo que quiero mostrar en la tabla 1 es que ellos dicen que confirmamos una peritonitis cuando tenemos ese líquido polimorfonucleares mayor de 250 o que el cultivo esté positivo. En cuanto al tratamiento de peritonitis, debe realizarse de inmediato, no debemos esperar pues como los cultivos. Con el estudio del líquido tenemos el antibiótico de primera línea es el cefotaxime, que se da pues como IBECA 8 horas por 5 días, y como alternativas y según el contexto clínico y epidemiológico podemos dar o utilizarse por las ceftriaxonas o fluoroquinolonas. Una vez pues visto que la peritonitis es importante, vimos también que la infección del tracto urinario pues es una causa, yo creo que era como la primer causa, como lo vimos en los estudios, que más generan infecciones en estos niños con síndrome nefrótico. Y estas infecciones urinarias tienen unas características que son pues como diferentes a los pacientes que tienen un hábito y que no tienen síndrome nefrótico. Lo primero que les queremos decir es que una ITU en un paciente que tiene síndrome nefrótico puede ser el primer signo de recaída en los niños que estaban previamente estables. Además, la ITU puede actuar también como un desencadenante de una nueva recaída del síndrome nefrótico, y la presentación de estos pacientes no es como la presentación del paciente que tiene una ITU y no tiene nefrótico, suele ser una presentación mucho más atípica. ¿Por qué? Porque está en relacionada pues como a esa inmunosupresión que tiene el paciente. Si nosotros no tenemos una alta sospecha de esta ITU, este paciente nos puede complicarse a una pielonefritis, a esa bacteremia, a esa sepsis, y pues complicarse el paciente. Dentro de los patógenos o dentro de los que tratan pues como que se aíslan en las infecciones urinarias, pues son similares a los pacientes que no tienen síndrome nefrótico, pero con mayor riesgo de complicaciones en ellos. Encontramos que coli es el microorganismo más frecuente. En segundo lugar tenemos la Klebsiella, seguido del Proteus, especialmente en infecciones urinarias complicadas. El Enterobacter se asocia con mayor frecuencia de hospitalizaciones, y en pacientes hospitalizados que hubiesen tenido pues como antibióticos previos también se debe considerar enterococos y bacterias multiresistentes. En cuanto a las manifestaciones de la infección urinaria clínicas, estos pacientes por lo general suelen presentarse, son poco pues como florida la sintomatología, suele presentarse con esa fiebre sin foco, puede estar relacionado con ese dolor abdominal y desde el punto de vista pues como ya lo habíamos hablado, puede ser puede presentarse como esa recaída con la aparición de proteinuria y de edema en el paciente, y está realmente cursando con una infección urinaria. Los síntomas urinarios pues clásicos como disuria, como la polaquiuria, no siempre están presentes, y por eso el mensaje de acá clave es que siempre debemos de sospechar una ITU en todo niño con síndrome nefrótico y fiebre. Y como para traerles como la evidencia en cuanto a eso, les quisimos traer este metaanálisis que tiene una muy buena evidencia, que es la evidencia como más robusta que hay hasta la fecha en cuanto a la prevalencia de ITU y en esta población en los niños con síndrome nefrótico. Es porque este estudio es como lo más, el estudio como que más, hay más grande en cuanto a ITU, es porque incluye 30 estudios y tiene una población de 6.314 niños con síndrome nefrótico que eran provenientes de 12 países y de 5 regiones de la OMS. ¿Y qué encontraron ellos? Encontraron que la prevalencia global de ITU fue de un 21.6%, es decir, que 1 de cada 5 pacientes que tenía un síndrome nefrótico iba a desarrollar en algún momento una complicación infecciosa como era una ITU. Se observó pues una marcada pues, variabilidad regional. Vemos que África tenía una prevalencia de un 34.8% y en las Américas de un 7.4%. El riesgo fue más en las niñas y pues mayor riesgo en los países con ingresos bajos. Los patógenos que más se aislaron fue E. coli, seguido de Klebsiella. También se identifican otros bacilos gram negativos y en menor proporción cocos gram positivos.
Y pues con eso terminamos como, pues mostramos que este metaanálisis, este estudio pues como que presenta como la mejor evidencia epidemiológica sobre el AITU y el síndrome nefrótico. En cuanto a la neumonía, pues sabemos que estos pacientes también presentan neumonía, que la neumonía se presenta en estos pacientes de un 15 a un 25%, que es pues como la segunda causa de infección más frecuente, seguida de la ITU y de la peritonitis. Y en niños con síndrome nefrótico, la neumonía es causada principalmente por Streptococcus pneumoniae, debida pues como a esa pérdida de inmunoglobulinas y de complementos. También tenemos al estafilococos aureus, incluyendo cepas meticilino resistentes, que también pues se asocian sobre todo a esos casos graves, sobre todo en pacientes hospitalizados. Debemos de tener en cuenta que otro encapsulado como lo es el Haemophilus influenza, que representa pues como un riesgo acumulado en estos pacientes, y no podemos olvidar la neumonía asociada a gérmenes atípicos, principalmente el Mycoplasma pneumoniae, que también lo debemos de considerar sobre todo en pacientes pues escolares. Sabemos que todas estas infecciones, la sepsis va a representar como la complicación más grave y potencialmente mortal en estos pacientes. Por eso quisimos traer este estudio, que es un estudio pues observacional, publicado por la revista de Nefrología Pediátrica en el 2023. En este estudio lo que hicieron fue que analizaban la epidemiología y los desenlaces como de la sepsis neumocócica en los niños con síndrome nefrótico. Y acá, ¿qué encontraron ellos? Entonces, encontraron acá en esta gráfica de pastel, ellos encontraron que la mayoría de los casos de infección neumocócica en los niños con síndrome nefrótico ocurrieron en menores de 5 años, es decir, especialmente entre 1 a 5 años, y esto representó un 64%, es decir, como que el mensaje clave es que los niños pequeños con síndrome nefrótico son como el grupo más vulnerable a infección neumocócica grave. Y es importante porque también nos muestran esta tabla, que se las quisimos traer, porque nos muestran los serotipos neumocócicos más frecuentes que ellos encontraron, y vemos que el 6B representó un 13.3%, el 15B un 11.7%, el 19B un 10%, y si vemos, pues observamos, estos serotipos están incluidos en las vacunas antineumocócicas, es decir, que el mensaje o la conclusión de este estudio fueron que los serotipos causantes de sepsis neumocócica son potencialmente prevenibles con la vacunación. Y encontramos también, nos dan esta figura que muestra la susceptibilidad de vacunas de los serotipos de Streptococcus pneumoniae aislados en el síndrome nefrótico y en la sepsis neumocócica. Vemos que en azul son los serotipos cubiertos por la vacuna neumocócica 10 valente, en naranja la cobertura de la vacuna 13 valente, en verde los de la 15, y en rojo los que no estaban cubiertos por ninguna vacuna. Ellos entonces nos muestran que el 43% estaban cubiertos con la 10, el 13%, que al sumarle los cubiertos por la 13 valente sumaban un 57%, y al sumarles los de la 15 sumaban un 58%. Sin embargo, se quedaba un 42% de los pacientes que ellos encontraron que no estaban cubiertos por ninguna vacuna, lo que explica que siguen pues ocurriendo casos de sepsis neumocócica, incluido pues como en niños vacunados, porque pues hay muchos que no están cubiertos por ninguna vacuna. En cuanto a los patrones de sensibilidad antibiótica de los aislamientos en este estudio, en cuanto a los aislamientos de Streptococcus pneumoniae, ellos encontraron, les queremos mostrar como 3 cosas importantes. Una, que hay una alta sensibilidad de los antibióticos de primera línea intravenosa. Vemos que la cefotaxima, la vancomicina y el linezolid tienen una sensibilidad del 100%, que encontraron ellos que casi la mitad de los aislamientos fueron resistentes a eritromicina en un 49%, como lo vemos en amarillo, lo que pues limita como la utilidad en infecciones neumocócicas graves.
Y lo otro que encontraron ellos es que a pesar pues, de que la penicilina fue sensible, hubo como mayor resistencia en aislamientos meningeos, fueron como los datos que ellos encontraron. Y en cuanto a nuestro país, también les quisimos como traer este perfil de sensibilidad antimicrobiana que muestra que el neumococo mantiene pues una alta sensibilidad a la ceftriaxona y a la vancomicina, mientras que se observa pues un aumento importante de la sensibilidad de la resistencia a los macrólidos como son la eritromicina y al trimetoprim-sulfametosaxol. Aparte de eso, como para contextualizar en términos de prevención, habiendo visto que el neumococo pues es el germen que más se aisló en estas infecciones de síndrome nefrótico, quisimos traerle cómo estamos nosotros al 2024 en la cobertura de vacunación antineumocócica en nuestro país. Entonces, acá tenemos todas las tablas que nos los da el CISPRO en cuanto a la cobertura de neumococo para el 2024. Esta es la primera dosis, entonces vemos que la mayoría del país, de los departamentos, tiene una cobertura del 80 al 94%, que se ven en el mapa en amarillo y en naranja, pero es importante acá resaltar que la mayoría, que hay un gran número de departamentos que no alcanza la cobertura mayor del 95%, que es la recomendada para garantizar esa protección poblacional y ese efecto rebaño. Lo que es importante para estos pacientes, como son los pacientes con síndrome nefrótico, que son pacientes que son inmunosuprimidos y que necesitamos tener esa cobertura, tener ese efecto rebaño. En cuanto a la segunda dosis, lo que vemos es que se continúa pues como la cobertura, el predominio en rango son entre el 80 y el 94%, pero vemos que hay una pérdida de adherencia del esquema completo, muchos departamentos bajan como su cobertura, y hay partes como el Bichada que mantiene pues una cobertura muy baja de 79.25%, y esto pues en niños con síndrome nefrótico, estas brechas representan pues un riesgo aumentado de sepsis y de infecciones graves. Y en cuanto al refuerzo para el 2024, vemos que también se mantienen como algunos departamentos entre el 80 y el 94%, ninguno como mayor, como lo vemos, muy pocos mayor del 95%, y esto refleja como esa baja adherencia al refuerzo, que es lo que debemos al final que seguir haciendo nosotros como médicos, dando este mensaje para poder que se realiza la vacunación completa y no solo pues como la primera dosis, sino estar revisando todo este esquema de vacunación. Y para terminar, quisimos hablar el día de hoy después de conocer como nuestra realidad epidemiológica, quisimos apoyarnos en cuanto a las recomendaciones que nos tiene Red Book de la Academia Americana de Pediatría, que constituye como la principal referencia internacional de prevención en infecciones en población pediátrica inmunocomprometida, y quisimos traerles porque ¿qué nos dice Red Book? Cómo define un paciente inmunosuprimido Red Book. Entonces ellos lo definen como todo niño que presenta una alteración significativa del sistema inmunológico, ya sea congénita o adquirida, que aumenta la susceptibilidad de infecciones y que puede modificar la respuesta a las vacunas. Ellos nos traen y nos muestran cuáles son estos niños. Entonces tenemos los pacientes que son los VIH, los pacientes que tienen tumores malignos, sobre todo pues que estén en quimioterapia, van a generar pues más inmunosupresión. Los pacientes trasplantados, ya sea trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas, la asplenia, que es esa ausencia o esa disfunción del vaso, va a aumentar el riesgo de infecciones, sobre todo bacterianas encapsuladas, sobre todo de Streptococcus pneumoniae. Y hay unas condiciones que también aumentan ese riesgo, y muchas de ellas están directamente relacionadas con, por ejemplo, patología renal. Y acá es donde tenemos nosotros el paciente con síndrome nefrótico activo o en tratamiento, la desnutrición grave, los pacientes que estén tomando tratamiento inmunosupresor,
como son los corticoides sistémicos a altas dosis, quimioterapia, antimetabolitos como el metotrexate, el micofenolato, agentes biológicos como el rituximab. Todos estos fármacos van a reducir de forma significativa la respuesta frente a infecciones y ellos también les quisimos traer, como ya hablamos de que estos pacientes que estén tomando medicamentos como los corticoides o la quimioterapia, son pacientes que los define entonces Red Book como pacientes que tienen inmunosupresión de alto nivel. Pero entonces, ¿cuáles son esos criterios específicos? Entonces, cuando estamos hablando de corticoides, es un paciente que tome más de 20 miligramos días de prednisona o más de 2 miligramos por kilo día durante 14 días consecutivos. Es un paciente que tiene entonces una inmunosupresión de alto nivel. Un paciente que tenga quimioterapia activa, que está en tratamiento oncológico o con enfermedades autoinmunes, que esté utilizando agentes biológicos como el rituximab, como el infliximab, el etanercept. Los pacientes que tengan un trasplante reciente, hablamos de un trasplante de órgano sólido menor de 2 meses, o cuando los pacientes tienen un trasplante de médula ósea, que sabemos que tienen una inmunosupresión prolongada. Y ya habiendo sabido cuáles son esos pacientes, cuál es el paciente que tiene pues inmunosupresión de alto nivel, entonces, ¿qué debemos de hacer con estos pacientes? Debemos de vacunarlos idealmente antes de la inmunosupresión, siempre que sea posible debemos de completar ese esquema, evaluar el tipo de vacunas que vamos a hacer, porque es que debemos de diferenciar entre las vacunas inactivas, que generalmente son seguras, y las vacunas vivas atenuadas, que están contraindicadas, sobre todo en esa inmunosupresión significativa, e individualizar el esquema y monitorizar la respuesta a estos pacientes. En cuanto a las vacunas inactivas en los pacientes inmunocomprometidos, entonces vemos que normalmente son seguras, que estas vacunas las recomendadas son la influenza, el neumococo, el hepatitis, la difteria, tétano y tosferina, hemófilos influenza tipo B, el meningo, la hepatitis A, la VPH. Son vacunas que son inactivas y que los podemos utilizar y que están seguras, a diferencia de las vacunas vivas atenuadas, que están contraindicadas, que generalmente en estos pacientes con inmunosupresión significativa debido al riesgo de enfermedad diseminada, y esta incluye la triple viral, la varicela y el herpes, la fiebre amarilla, el rotavirus, la BCG. Y hay unas excepciones que nos la dice el Red Book, pero nos dice como que en pacientes con inmunosupresión leve lo podemos considerar, pero lo debe considerar infectología a través de, pues, como también con inmunología, pero estas son decisiones que lo toman es infectología. Y es importante, como uno de los últimos mensajes que les queremos traer, es ese efecto capullo, que es vacunar a los que viven con el paciente, sobre todo de influenza, triple viral, varicela, tosferina y COVID, porque esto va a hacer que el paciente, una estrategia que va a contribuir como a la protección indirecta de ese paciente, que se le llama el efecto capullo. Y en conclusión, y para terminar, les queremos como traer que el síndrome nefrótico pediátrico es una condición de alto riesgo infeccioso. La evidencia muestra que muchas de estas complicaciones más graves, como son las sepsis neumocócicas, son potencialmente prevenibles, y por ello la vacunación oportuna y completa no solo es una medida preventiva, sino que debe ser una estrategia central en el manejo integral de estos pacientes. Esto era como todo. Muchísimas gracias por asistir, y pues no sé si la doctora Alexandra quiera decirnos algo, la doctora Carolina también. Doctora Carolina. Hola, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, excelente, muy bien documentada. Yo quisiera hacer dos comentarios. Nosotros nos enfrentamos a las infecciones desde dos puntos de vista.
La infección puede ser la causa de una recaída. Tú al principio mostraste una primera diapositiva donde mostraba la relación del sistema inmunológico con el podocito. Y es que las infecciones desafortunadamente pueden generar que el podocito, que es una célula altamente especializada, él tiene una estructura, una arquitectura, digamos, determinada que le permite adherirse entre ellos mismos y a la membrana basal. Entonces, cuando ocurren infecciones, la arquitectura del podocito se puede alterar y esto hace que este efecto de filtración se altere y el podocito, por cambiar su conformación, permita el paso de proteínas. Pero también existe la relación contraria, que fue lo que tú mencionaste, también de cómo digamos, la alteración en el podocito y las pérdidas de proteínas pueden generar una predisposición a tener infecciones. Entonces, digamos que es una relación en ambas vías. Para nosotros es un problema las infecciones, especialmente en los niños que tienen síndrome nefrótico córtico resistente, porque son niños que van a tener proteinurias por más tiempo, es decir, una proteinuria persistente, y es decir, van a estar perdiendo todas estas inmunoglobulinas y el complemento de todas las estructuras que tú mencionaste. Y eso obviamente los va a predisponer a tener infecciones. O también significa que el córtico resistente va a tener exposición más prolongada a inmunosupresión, y usualmente se intenta que estos pacientes entren en remisión utilizando fármacos, digamos, con un efecto más potente en cuanto a su inmunosupresión, como la ciclosporina, la ciclofosfamida. Entonces, ese digamos, son los pacientes que para nosotros tienen más riesgo. Siempre nos hemos preguntado si valdría la pena establecer algún tipo de profilaxis antibiótica en este grupo de pacientes. Sin embargo, a la fecha, yo no tengo conocimiento de que exista alguna recomendación en particular. Te quería preguntar si de pronto tú leíste algo al respecto, si ha aparecido una evidencia, o si hasta el momento la recomendación sigue siendo no utilizar profilaxis antibiótica en este grupo de pacientes. Pues la verdad, profe, es que tiene como excepciones como puntuales, no como a todo mundo encontré yo, sobre todo pues como a niños que tengan pacientes con síndrome nefrótico como congénito o los pacientes que sean como lactantes pequeños con infecciones graves recurrentes. Encontré yo pues que sea como se podría hacer, pero la verdadera profilaxis, pues encontré yo en el síndrome nefrótico, es completar la vacunación y tener pues como el tratamiento como oportuno en las recaídas. Entonces, pues como que lo que encontré, no sé si de pronto los infectólogos que están acá, el doctor Álvaro, la doctora Alexandra, nos tengan algo, pero esto fue lo que yo encontré, doctora. Gracias. Doctor Álvaro. Hola, buenos días. Felicitaciones por la presentación, muy completa, muy concreta la información. Me gustó mucho la revisión del tema. Lo que pregunta la doctora Carolina, sí fue una conducta que se tomó en una época. En los estudios más viejitos de infecciones en pacientes nefróticos se proponía la profilaxis con amoxicilina o con penicilina para la prevención de la peritonitis primaria espontánea, pero en la medida en que fueron apareciendo las vacunas conjugadas, como la neumococo Prevenar o la Synfloris o las más nuevas que tenemos, en esa medida se fueron disminuyendo los casos de peritonitis primaria, pues porque la vacuna se ponía en el primer año de vida y ejercía su papel protector en la edad típica de presentación del neumococo, que es más allá del primer año de vida, sobre todo pues del síndrome nefrótico primario o idiopático. Entonces, en esa medida se fue retirando como esa recomendación que existía con respecto a la penicilina o amoxicilina. Eh, yo creo que si tienen dosis altas de esteroides, de todas maneras deberían recibir profilaxis para neumocistis carini con trimestoprim sulfa, aunque la literatura dice que es muy raro la neumocistosis en pacientes con síndrome nefrótico bajo terapia esteroidea. Todas las guías internacionales en pacientes inmunosuprimidos recomiendan utilizar trimestoprim sulfa a partir de cierta dosis de esteroides y a partir de tanto tiempo de estar recibiendo esteroides. Yo creo que sí es importante por lo menos recibirla 2 o 3 veces a la semana, como hacemos con los pacientes hemato-oncológicos. Y yo creo que no sobra, pues, como aprovechar, ya que estoy aquí con la palabra en este momento, recordar que cuando les lleguen esos pacientes con sospecha de síndrome nefrótico,
antes de que comience la inmunosupresión, completarles el calendario de vacunaciones en la medida de lo posible. Es decir, si tienen, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, solo 3 dosis de neumococo, pues aprovechar y poner una cuarta dosis con una vacuna de mayor valencia, si la tenemos disponible. Y si tiene esquemas incompletos, pues completar los esquemas incompletos, no solamente para neumococo, sino para las otras encapsuladas que tenemos pues dentro de las vacunas, que sería principalmente hemófilus influenza tipo B, que pues ahora en el país ya son 4 dosis, y meningococo, junto con una de neumococo de mayor valencia en la medida de lo posible. Gracias, profe. Jerónimo iba a preguntar algo. Hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, Mari, felicitaciones por la presentación. Yo te quería preguntar, pues quería como que de pronto no se quedara en el aire el mensaje que dijiste de la vancomicina con el neumococo. No sé si qué encontraste fue de eso que dijiste en el tratamiento de neumococo con vancomicina cuando ya tienes una detección del neumococo. Encontré pues como que la mayoría de cepas de neumococo siguen siendo pues sensibles a los beta-lactam, pues a la penicilina de la ceftriaxona, y que el mecanismo de resistencia como el neumococo es por alteración como de las PBP, que no producen pues como, no porque productor como de beta-lactamasas como lo es la ceftriaxona, y esa pues suele ser como eficaz. Eh, ¿Cuándo sí debemos de considerar como vancomicinas? Cuando nosotros tenemos entonces la sepsis o meningitis como grave, cuando sospechamos pues como el neumococo hasta conocer como la sensibilidad, cuando tenemos pues como una falla que vemos que falló con los beta-lactámicos como tal, o cuando nosotros tengamos una resistencia, una alta resistencia documentada pues como a la ceftriaxona, es lo que pues como tenía pues como ahí. Pero Listo, Mari. No, pues yo creo que de pronto con vancomicina hay como pues ahorita de pronto la doctora Alexandra me corregirá como en el concepto de la vancomicina con el neumococo, porque realmente no se ha visto pues como que disminuya o que tenga algún cambio, porque incluso colocar vancomicina aumenta la mortalidad en el paciente por cada día que uno lo coloque. Entonces yo creo que de pronto la doctora Alexandra nos pueda ayudar ahorita con ese concepto. claro que sí. Luisa, hola Luisa. Hola Mari, no, pues primero felicitarte porque me parece que trajiste muchos artículos como así de revisión y que el mensaje más importante que quizás nos sirve mucho a nosotros, pues como de la parte de pediatría y que estamos en formación, es la importancia que tiene la vacunación, pues definitivamente en todos los pacientes. Solamente quería mencionar una cosa como de pronto para los R1, que lo aprendimos pues, digamos, nosotros en todo este tiempo que llevamos en la residencia, y es que si nos fijamos que en el caso clínico y también tú pues como en la revisión de tema mencionaste principalmente que en esos pacientes se utiliza cefotaxime en cambio de la ceftriaxona. Y eso digamos que en parte también se puede extrapolar a unos pacientes como por ejemplo con desnutrición, pero pues como para que todos entiendan también que se prefiere cefotaxime, pues que al igual que la ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, porque la ceftriaxona tiene mayor porcentaje de unión a proteínas, entonces pues ya de que por si el paciente está con hipoproteinemia por toda la fisiopatología que tenga de base, pues digamos que ponerle ceftriaxona puede aumentar ese riesgo de toxicidad y pues cefotaxime tiene menos porcentaje de unión a las proteínas. Entonces, nada, pues como para que lo sepan y felicitarte, Mari, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Mari, y otra cosita, qué pena, complementando a Luisa, como esa Sí. parte de la vacunación, encontramos para esta paciente muy importante que se le iban a colocar unas altas dosis pues, de inmunosupresión por su patología de base pues, que tenía.
y encontramos incluso que las vacunas, pues como el tiempo efectivo, porque es muy importante para nosotros como es de pediatría, para ese caso encontramos desde infectología que el tiempo efectivo de la vacunación debería haber sido 2 semanas antes en Stanford en las recomendaciones que tenían previo a la vacunación, pues, previo al inicio de la inmunosupresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sigero. Yo había leído de que en cuanto a eso eran de 2 a 4 semanas antes que debemos de hacer pues como la vacunación, pero muchísimas gracias. Doctora Carolina. Si yo quisiera hacer unos comentarios adicionales que creo que pueden ser de mucha utilidad para el pediatra, que es el que recibe al paciente en urgencias. Lo primero, cuando veo la historia clínica, veo que se le hizo como un tamizaje a este paciente sobre causas infecciosas, porque cuando uno se enfrenta a un paciente con nefrótico, no solo quiere saber que no tengo una infección antes de inmunosuprimirlo, sino que la infección puede ser la causa del nefrótico. Entonces, yo no sé si lo que pusiste ahí en la historia fue realmente para lo que se tamizó. Creo que el tamizaje debe ser amplio, debe ser completo, debe incluir serología, ya que el año pasado comentamos un adolescente que llegó con un nefrótico y lo que tiene una sífilis. Hay que ampliarlo también a todas las hepatitis, hay que ampliarlo a parasitomegalovirus, para virus Epstein-Barr, ¿cierto? Que sea un tamizaje muy amplio, porque si realmente lo que está generando es el nefrótico es una infección, pues lo que se hace es tratar la infección y no el nefrótico, ¿cierto? Entonces, ese es el primer mensaje. Lo segundo es educar a los pacientes en la identificación rápida de infecciones. Entonces, si un paciente con un nefrótico llega a un servicio de urgencias por un pico febril, es un paciente que debería ser atendido y no debería devolverse, porque justamente de eso se trata, de hacer una infección rápida de las infecciones, entendiendo que el paciente que está inmunosuprimido de pronto no puede generar una respuesta inmunológica muy florida, entonces son pacientes a los cuales debe prestárseles atención. Y el tercer escenario puede ser el paciente que venía en remisión, que está recibiendo esteroides, por ejemplo, en segunda fase, que ya es interdiario y puede llegar al servicio de urgencias por un cuadro infeccioso, el que sea. Uno lo primero que tiene que hacer también, además de buscar la causa de la fiebre o cuál es el tipo de infección que tiene, evaluar si esta infección ha hecho que el paciente entre en recaída. Si el paciente aún no muestra proteinuria en el uroanálisis, una conducta recomendada por las guías internacionales de nefrología es volver al paciente a dosis diarias. Por ejemplo, si él está recibiendo interdiario, no sé, 15 miligramos interdiario, y usted ve que aún de esa infección no le ha hecho recaer, uno debería volver a dosis diaria. Es decir, no darle los 15 miligramos interdiarios, sino dárselos diarios. ¿Por cuánto? Las guías dicen que hasta 7 días o 2 días después de que el paciente ya no tenga síntomas de infección, pero por máximo de 7 días, porque está demostrado que esto sí puede hacer que se prevenga la recaída con las infecciones. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. ¿Alguien más? Sí, yo quiero comentar dos cositas antes ya de finalizar. Con respecto a la ceftriaxona y la cefotaxima, yo creo que Luisa dio una aproximación de por qué preferimos cefotaxima en pacientes no necesariamente nefróticos, sino en aquellos que pensamos que están hipoalbuminémicos. Ahí entra pues un gran grupo de pacientes, pero digamos que los más comunes son los nefróticos y los desnutridos, que vienen con edemas. Pero básicamente no es por la toxicidad de la ceftriaxona, sino porque la ceftriaxona se transporta es en la albúmina. Y si hay hipoalbuminemia, pues la ceftriaxona cuando se aplica intramuscular o intravenosamente, pues no va a haber albúmina en donde se transporte la ceftriaxona, y así como se pone, así se va a orinar, así se va a eliminar, sin llegar al sitio donde necesitamos que llegue. Esa es, digamos, la razón por la cual preferimos cefotaxima en este tipo de pacientes. Y lo otro es el uso de la vancomicina. También quiero aclarar que cuando uno tiene estudios preliminares que le dicen, como en el GRAM, por ejemplo, pocos GRAM positivos, ya sea en racimos o en cadenas, uno desconoce en ese momento pues si esa morfología corresponde a un estafilococo aureus, a un epidermidis, por ejemplo, a un neumococo o a un enterococo o a cualquier otro estreptococo. Y en pacientes inmunosuprimidos uno debería cubrir, pues, incluyendo los cocos gram positivos resistentes. Esa es la razón para poner vancomicina. Pero en el nefrótico, porque tiene compromiso renal, preferimos, como en este caso, la cobertura inicial empírica fue con linezolid, porque pues, no sabíamos exactamente qué estreptococo era, pues sospechábamos que era un neumococo,
Yo me acuerdo muy bien que este paciente lo tuvimos viendo con Sara, que estaba esa semana en ronda de piso, y básicamente la elección del Inesolid era pues para no poner un nefrotóxico, pero que también nos ofreciera cobertura adecuada contra ya sea un áureo resistente, un enterococo resistente o un neumococo resistente. Esa es básicamente la razón. Y ya una vez conociendo la tipificación y el antibiograma, pues uno ya puede cerrar el espectro y dejar solo penicilina o cefotaxima, o dejar la banco o el Linezolid. Era eso pues lo que quería como aclarar. Muchas gracias, doctor Álvaro. La doctora Alexandra. Bueno, ya como para culminar la sesión de hoy, primero que todo, darle las gracias a Luz por la intervención. De verdad me gustó mucho cómo se hizo la presentación del tema. Vale la pena estudiar, vale la pena buscar literatura, y aquí se ven los resultados, ¿no? de cuando se prepara de verdad la persona para hacer un Summer académico. Felicitaciones. No, ya lo que iba a decir del cefotaxima y la vancomicina, creo que ya el doctor Álvaro se me adelantó y lo dijo. Yo creo que Luz, el mensaje no fue que había que utilizar vancomicina en neumococo, no. Yo creo que ella lo que mostró fue la susceptibilidad a vancomicina, pero no, el mensaje no es que yo voy a utilizar de entrada la vancomicina, ¿de acuerdo? Y ella lo respondió pues muy bien. Yo pongo vancomicina cuando tengo meningitis, de manera empírica, para cubrir este neumococo resistente a cefalosporinas de tercera generación. Jero, recuerda que cuando hablamos de banco, Jerónimo, como para aclarar un poquito y recordar conceptos, es que cuando yo trato un Staphylococcus aureus meticilino sensible, no un neumococo, sino Staph meticilino sensible, con vancomicina, si aumento la mortalidad. Eso está descrito ya, pero no con neumococo. Entonces, yo creo que bueno, ya están aclaradas todas las dudas. Creo que el profe Álvaro contestó la mayoría. A Carolina también, pues hizo. Ah, bueno, sí, algún otro mensajito importante. A ver, el Red Book es muy claro, ¿no? Sí dice que uno debe vacunar al paciente con vacunas atenuadas 14 días antes o 2 semanas previas del inicio de los corticoides, y que cuando son, pues, replicativas, 4 semanas antes. Pero el Red Book también dice que si el paciente ya inició terapia inmunosupresora con corticoides, pues se pueden poner las vacunas si el paciente lo requiere. O sea, no te limita a que no vacunes, excepto con las vacunas replicativas. Claro que sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que analizar cada caso. Pero por lo general el paciente con síndrome nefrótico pues no avisa 14 días antes que va a ser un síndrome nefrótico. Por lo general ya nos llegan y nefrología diagnostica y ya empieza corticoide. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos limitar la vacunación en ese paciente, hay que vacunarlo, y así lo dice la literatura, que se puede vacunar. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Luz, por tan excelente presentación, me gustó muchísimo. Y bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay, pues ya podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar en esta charla, y pues no sé, no veo como más preguntas, doctores, entonces muchísimas gracias. Damos por finalizada la sección. Gracias, Ah, María, muy buena charla. perdón, Hay una manito levantada. hay una manito levantada. Bueno, Eh, ya se me ya se nos bajó. ¿Quién es? No, no sé quién era. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz día. Hasta luego, hasta luego.